Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central. Noticias Caracol obtuvo en exclusiva los videos de las cámaras de seguridad que revelan el recorrido que hicieron los dos sicarios que atentaron contra 4 dragoneantes del IMPEC en las afueras de la cárcel Modelo. Los videos hacen parte del material que analizan los investigadores para ubicarlos y capturarlos. A las 6 de la mañana del 3 de octubre, cámaras de seguridad registraron a estos dos hombres a bordo de una motocicleta transitando por la calle 17 con carrera 56, cerca de la cárcel La Modelo de Bogotá. Son los presuntos responsables del atentado contra 4 dragoneantes del IMPEC. El conductor vestía un saco negro de mangas largas, mientras que el parrillero llevaba una chaqueta blanca con franjas negras en los costados y un bolso tipo canguro en la espalda. Puede verse que la motocicleta lentamente rodeó la manzana, como si estuvieran detallando los movimientos del lugar. En una segunda ronda, los hombres se detuvieron en la esquina de la calle 17 con carrera 56 y allí permanecieron durante 7 minutos. A las 6:07 de la mañana, la moto vuelve a ponerse en marcha. Antes de llegar a la entrada principal de la cárcel La Modelo, el parrillero se pone el casco y ya en movimiento, al parecer, abre fuego en contra de los 4 dragonientes del IMPEC. En la cárcel nacional Modelo estamos trabajando 3 hipótesis. Una, que está relacionado con unas situaciones de carácter administrativo. 2, que podría estar relacionado con un tema ocurrido al interior del centro de reclusión. Y 3, que podría estar relacionado con un tema de amenazas o situaciones en particulares. Después de ese atentado, uno de los hombres que resultó herido murió en el hospital. Uno más continúa en estado de gravedad y los otros 2 se encuentran estables. En los últimos 3 días se han registrado 5 atentados en contra de miembros del IMPEC. Tan solo el viernes se presentaron 2, uno en Bogotá y el otro en Palmira, Valle del Cauca. El sábado hubo otros 2 ataques a guardianes en Bello, Antioquia y en Armenia. Y el domingo, al finalizar el día, 2 presuntos sicarios lanzaron una granada a la cárcel de Picaleña en Ibagué, la cual no explotó y no dejó ningún herido. Ante este angustioso panorama, el IMPEC anunció medidas para proteger a los funcionarios de la institución. Vamos a hacer la solicitud para que ojalá en 2000 permita tener el permiso de salvoconducto de porte, que lo puedan tener el armamento de manera constante, pero esto viene también anexo a una capacitación. Los ministros de Defensa y de Justicia se reunieron este domingo con la dirección del IMPEC para tomar medidas. El Ministerio de Defensa no sabe qué pasó con los 13 millones de dólares que pagó como anticipo por el mantenimiento de 6 helicópteros de la aviación del Ejército. Así lo revela un documento en poder de la Procuraduría. Los Mi-17, que son fundamentales para el transporte y abastecimiento de la tropa, permanecen en tierra desde hace varios meses en la base de Tolemaida. Estos son los helicópteros que hoy tienen en entredicho el futuro de 13.5 millones de dólares que el Ministerio de Defensa pagó como anticipo por su mantenimiento. En esta respuesta del Ministerio a un requerimiento de la Procuraduría sobre la suerte del contrato, la cartera de Defensa, entre sus afirmaciones, asegura que los recursos no han sido ejecutados ni transformados en bienes o servicios verificables, razón por la cual aún no se cuenta con evidencias materiales de su destinación específica. La respuesta se dio el 1 de octubre de este año, a poco más de un mes de que el contrato termine. Y pareciera corroborar esta alerta de la Contraloría, donde señaló que esos 13.5 millones de dólares, un poco más de 50.000 millones de pesos colombianos, están en riesgo inminente de perderse. No solo porque el contrato está a punto de expirar, sino porque solo se ha ejecutado el 8% del mismo y porque no hay certeza de que la empresa contratada, Berthold Systems Company, pueda responder por cláusula de incumplimiento. En medio de la polémica, el Ejército permanece sin estas aeronaves claves para el transporte de tropas y logística, lo que para la Contraloría puede afectar la seguridad nacional. Los problemas del contrato de mantenimiento comenzaron desde la firma. 15 días después, se modificó el plazo para la entrega de la póliza de cumplimiento por parte de la empresa, lo que se hizo 4 veces más. Pero la extensión de plazos para la cláusula de cumplimiento no fue lo único. También se modificó el contrato para dar un anticipo del 50%, cuando al momento de la adjudicación el pago se haría contra entrega. Una modificación que se dio a pesar de no existir eventos de fuerza mayor o caso fortuito, según lo afirma el mismo ministerio en la misma respuesta a la Procuraduría. Está en riesgo la ejecución del contrato y por eso estamos adelantando todos los procesos
que nos permite la ley. Lo grave aquí no es solamente que este contratista incumpla con un contrato que se pactó, sino lo más delicado es que no tengamos la capacidad para mover toda la logística que iba a mover estos helicópteros. La preocupación del ministro permanece latente, no solo para él, sino también para la Contraloría. Y por ahora lo que se espera es que el contrato llegue a su fin para establecer el nivel de cumplimiento y si hay que recurrir en sanciones contra la empresa. Según el ministro, por ahora la operación militar se apoyará en las otras aeronaves del ejército para tratar de no vulnerar la seguridad del país. Habló uno de los militares heridos después del atentado contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca. El ejército fortalecerá la seguridad de la unidad que ha sido atacada 3 veces en menos de un año. Antes había 2 muros que cubrían los laterales del alojamiento de los soldados. Según las primeras pesquisas del ejército, en esas paredes impactó una granada de 81 milímetros que fue lanzada por el ELN con un mortero a un poco más de 1 kilómetro de distancia del batallón. Según las primeras investigaciones, el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno se encontraba allí y su cuerpo no solo recibió parte de la explosión, sino también los escombros de paredes y techos que le causaron la muerte. Fue este domingo a las 3 de la tarde, los soldados descansaban, el momento más ventajoso que encontró esa guerrilla para atentar una vez más contra el batallón de Puerto Jordán. Yo sentí fue la explosión cuando ahí en el alojamiento todo era nubla, no se veía nada y cuando yo quise reaccionar todo estaba vuelto nada y pues lo que hice fue evacuar y me encontré un guaso y el guaso me prestó los primeros auxilios. Aunque están fuera de peligro, los 6 heridos tienen lesiones y heridas por quemaduras en la cara, el pecho y esquirlas en el cuerpo. Algunos fueron dados de alta del hospital de Yopal en Casanare. Para adelante y con fe, todo se puede. Confiando siempre en Dios, se siente feo, pero o sea, uno tiene que meterle moral, uno no se puede dejar caer nunca. Tocó reaccionar y salir. El jefe de Estado Mayor de Operaciones del Ejército y los comandantes de división y brigada llegaron al lugar, recorrieron el sitio afectado, iniciaron una investigación para saber lo que hicieron las tropas horas antes e iniciaron el despliegue de más tropa, más mecanismos de inteligencia y la ampliación del perímetro de seguridad. Hola, en Noticias del Mundo hoy la primera ronda de conversaciones con Hamás en la que se evalúa el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente Trump finalizó en un ambiente positivo. En esta zona de Medio Oriente y en el mundo esperan que pronto se ponga fin a la guerra. Egipto en la mira del mundo, esperando noticias de las conversaciones entre las delegaciones de Hamás, Israel y los mediadores, que se centran en la liberación de rehenes en manos del grupo islamista y un alto el fuego, según la propuesta del presidente Trump, que se mostró muy optimista. Creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que Hamás ha estado aceptando cosas muy importantes. Sharm el-Sheikh, ciudad en la costa egipcia, es desde hoy escenario de contactos cruciales. La cadena Al Qahira News, vinculada a los servicios de inteligencia egipcios, informó que las conversaciones continuarán el martes. Más temprano dio detalles. Están hablando para preparar las condiciones previas para la liberación de prisioneros. Los mediadores egipcios y cataríes están trabajando con ambas partes para establecer un mecanismo de intercambio. Los acercamientos no están libres de críticas por la ausencia de funcionarios de alto nivel israelíes, como el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, quien no se sumará a la mesa sino hasta mañana. Más temprano, el presidente Trump dijo que se han adelantado contactos con Hamás y diferentes países. También pidió actuar con rapidez. Han sido muy exitosos y avanzan con rapidez. Los equipos técnicos se reunirán de nuevo en Egipto para ultimar y aclarar los últimos detalles. Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana. Entre tanto, a casi una semana de interceptada la flotilla con ayuda para Gaza, Israel deportó a más de 170 activistas, incluida la ambientalista sueca Greta Thunberg, quien hoy llegó a Grecia. A pocas horas de cumplirse 2 años del inicio de la devastadora guerra entre Israel y Hamás, se hacen balances. En medio de los ataques han muerto 250 reporteros en este tiempo, la gran mayoría de ellos palestinos. Periodistas leen hoy las cartas que han dejado sus colegas muertos en Gaza.
Si muero, no quiero ser solo una noticia fugaz. Quiero dejar una huella imborrable. Esta es mi voluntad y mi mensaje final. Les pido ahora, no dejen de hablar de Gaza. No llores por mi muerte. He vivido el dolor en todos sus detalles. Sufrimos atrocidades, masacres, hambre. Quiero que reces por Dios, mí. cumplí con mi deber como periodista. Les encomiendo la luz de mis ojos a mi hija Sham. Inseguridad y falta de atención Lo médica. arriesgué todo por informar con la verdad. Que griten por mí, que cuenten mi historia. Y ahora, por fin estoy en paz. En uno de los mensajes coinciden todos. Si mis palabras llegan a ustedes, es porque Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Estas son las voces inmortales de quienes se negaron a callar. Las voces de más de 250 periodistas que han muerto mostrándole al mundo la crisis en la Franja de Gaza. Ellos, como los demás, sufren la crudeza de la guerra. Gaza también se ha convertido en una tumba del periodismo. Israel tiene un control de la información. Ha vetado la entrada a Gaza de la prensa extranjera desde hace casi 2 años, dejando el peso de la información en manos de reporteros locales, silenciados por el fuego. A pesar del constante recordatorio de los organismos internacionales para que los periodistas no sean objetivo de guerra, ellos siguen siendo blanco de ataques. Hemos visto y documentado numerosos ataques contra periodistas, lo cual es inaceptable. Al menos 247 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Estos periodistas son los ojos y los oídos del mundo entero y deben ser protegidos. Uno de los más recordados y que más indignación generó fue el de 5 reporteros en el hospital de Al-Nasser. Ellos habían acudido al hospital que había recibido un ataque para ayudar a las víctimas cuando otro cohete los impactó. Días después, más de 270 medios de comunicación de más de 50 países se unieron al llamado de Reporteros Sin Fronteras para hacer un blackout masivo de la prensa mundial, pidiendo la libertad de prensa en la franja y un alto al asesinato de colegas. Pero las bombas no son lo único que los acecha. Ellos y sus familias enfrentan el mismo enemigo silencioso y brutal que los demás: el hambre. Es posible que no podamos desplazarnos ni realizar nuestro trabajo porque nuestros cuerpos se han debilitado mucho debido a la falta de una nutrición y alimentos saludables. Anas al-Sharif, Hossam Shabbat, Mariam Moudaka y más de 250 colegas han pagado el precio más alto por ejercer el periodismo en la franja. Su legado no es solo un archivo de reportajes, sino un grito de auxilio por la verdad. Un recordatorio brutal de que en la guerra en Gaza, la verdad también es una víctima. En nuestras emisiones, más informes sobre la guerra. Y en otras noticias, en el Everest, 350 deportistas fueron rescatados y otros 200 permanecen a la espera de ser extraídos por los equipos de emergencia, tras una tormenta que golpea la montaña más alta del mundo. En una de las épocas más concurridas por turistas y montañistas en China, al llevarse a cabo la Semana Dorada y ser la temporada más favorable del año para visitar la zona, una tormenta de nieve sorprendió a centenares de alpinistas que se encontraban ascendiendo al Everest por el Collado Norte. A 4.200 metros de altura, un montañista perdió la vida, 350 lograron ser rescatados, mientras los organismos de emergencia están en contacto con los más de 200 que aún siguen en la montaña para guiarlos y controlar el descenso escalonado y así llegar a la zona de rescate. Mientras tanto, el gobierno local ordenó el cierre temporal de estas zonas turísticas y sus actividades, ya que las vías de acceso terrestre a ellas se encuentran bloqueadas por el hielo y la nieve, lo que dificulta la visibilidad. Los departamentos pertinentes trabajan arduamente para abrir nuevamente dichos caminos y piden a los civiles, en lo posible, no transitar por la zona, planear los trayectos con anticipación y de la manera más prudente posible. 7 de la noche, 16 minutos. 7:26. En 3 departamentos del país se registran bloqueos y protestas. Uno de ellos es Chocó, que está aislado por tierra por cuenta del paro minero. En medio de una creciente tensión en Quibdó, mineros y madereros mantienen bloqueadas las principales vías del departamento. Exigen la presencia del ministro del Interior y del ministro de Defensa para lograr acuerdos que pongan fin a la quema de maquinaria durante los operativos de la fuerza pública. Una medida que afirman los ha dejado sin herramientas para trabajar y sin alternativas de formalización. Hoy el gobierno nacional
ha criminalizado la minería. Nosotros somos gente de bien. Lo único que pedimos hoy es derecho al trabajo, no pedimos más. ¿Qué priorizaremos? La incautación sobre la destrucción de aquella pequeña maquinaria que estén empleando los mineros informales de pequeña escala. Entre tanto, en el municipio de Oveja, Sucre, campesinos y habitantes de la zona bloquearon la vía que comunica el departamento con el sur de Bolívar. Reclaman el cumplimiento de promesas sobre la entrega de tierras, la pavimentación de vías terciarias y la mejora en los servicios públicos básicos. También hay un tema de agua potable. Las comunidades no tienen agua potable hasta el municipio de Chalán. Otro servicio que también tienen que los compañeros y campesinos de acá es el tema de gas natural que se está pidiendo acá. Y en el Valle del Cauca los bloqueos también se sienten en la vía que conduce de Buga a Buenaventura en el sector de Media Canoa. Campesinos instalaron barreras y aseguran estar inconformes por la adjudicación de tierras del predio La Armonía a comunidades provenientes del Cauca, en lugar de los solicitantes del municipio de Yotoco. La justicia le pidió perdón a Gustavo Sastoque, que estuvo 10 años preso por un asesinato que no cometió. El exagente del CTI fue absuelto por el crimen de Hernando Pizarro León Gómez. Lejos de mi familia, de mi madre, el sistema judicial colombiano también asesinó a mi madre. Mi madrecita, privándola del consuelo de ver libre a su hijo. Con la voz entrecortada, Gustavo Sastoque, exfuncionario del CTI, revivió en un auditorio del búnker de la Fiscalía los recuerdos más duros de su vida. 10 años en prisión por un crimen que no cometió y la pérdida de su madre, que murió sin poder abrazarlo libre. Hoy, 3 décadas después, la Fiscalía reconoció su error en una Buenas noches. Siguen estancadas las exportaciones colombianas, como ha sido constante durante este 2025. El DANE reportó que en agosto vendimos al exterior 3.842 millones de dólares. La cifra baja 0,1%. Se registraron caídas en las exportaciones de manufacturas y del sector extractivo, que fueron compensadas por un fuerte crecimiento en las exportaciones agropecuarias. En más información, el DANE también informó que el índice de precios del productor, conocido como la inflación de los productores, en septiembre tuvo una variación anual de 3,63%, dato muy superior frente al registrado un año atrás. En noticias empresariales, el grupo Sura, a través de una de sus filiales, participará en una oferta pública de adquisición por el Fondo de Pensiones Protección para aumentar su participación entre un 6 y un 7,5%, pagando 40.000 pesos por acción. Y en mercados, el Bitcoin batió un nuevo récord, superando hoy por primera vez los $126.000 por cada criptomoneda. Veamos indicadores económicos. Cayó el dólar. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.853 pesos con 19 centavos. Subió el petróleo de referencia Brent, superando los $65 por barril. Cayó el café, precio de referencia para mañana, 2.890.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Continúe con Noticias Caracol. Y de una batalla personal nació una historia de fortaleza y creatividad. Una joven transformó su lucha contra el cáncer en una empresa que combina moda, diseño y resiliencia. Somos Straptopía y esta es nuestra historia. Catherine Melo es ingeniera industrial, emprendedora y sobre todo una mujer resiliente. Straptopía nace a raíz de una situación de salud difícil, que fue atravesar un cáncer de seno. Catherine diseña y produce correas con identidad para proteger celulares, con un valor agregado. Sus trabajadores son su propia familia. Yo comencé esto a nivel terapéutico, nunca en una empresa ni dando trabajo a más personas. En Straptopía soy la que manejo la parte comercial, el mercadeo. ¿Qué le dirías a la Catherine de antes a la de ahora? Yo le diría a ella que ella puede, que ella lo va a lograr y a ser una persona más feliz de lo que es y lo que merece. Hoy encabeza un equipo de 15 personas. Catherine Melo es una colombiana que hace historia. Lo último en Noticias Caracol.
7:55, mucha atención. El precandidato presidencial Mauricio Liscano denunció una amenaza de muerte contra su padre. Liscano rechazó la intimidación que llegó en un sufragio que dejaron en su sede de campaña de Manizales y que va dirigido contra Óscar Tulio Liscano, ex secuestrado de las FARC, con las palabras "descansa en paz". El precandidato del movimiento colombianísimo pidió a las autoridades que garanticen su seguridad y la de su familia. Buenas noches, momento del código. Se cumple la primera semana de campaña de los 3 precandidatos de la consulta interna del Pacto Histórico y para evitar contratiempos, el partido busca fijar reglas del juego para las 3 semanas intensas que quedan. Hoy se reunió el comité político con representantes de los 3 aspirantes para conversar principalmente sobre 2 factores: financiación y respeto. Sobre financiación, se está fijando el tope de recursos para invertir en la campaña y nos dicen que varios manifestaron la necesidad de poner límites por los rumores de que Daniel Quintero está invirtiendo altas cifras en busca de la victoria. Y sobre el respeto, se habló de parar los ataques entre campañas, especialmente los que vienen de los cercanos a Quintero, porque aunque de boca para afuera el candidato dice que prima la unión, hay mensajes como este de su mano derecha y otros integrantes de su campaña atacando a Iván Cepeda con fuertes insultos. Dicen que inaceptable. Hoy el grupo de exgobernadores de la Fuerza de las Regiones, integrado por Héctor Olimpo, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, hizo una invitación a 6 precandidatos presidenciales a unirse y participar de una consulta el 8 de marzo para definir un candidato presidencial que los represente y sume todos los respaldos. Hubo 4 sí, de Daniel Palacios, Carlos Felipe Córdoba, Mauricio Cárdenas y David Luna. Juan Daniel Oviedo dijo que está dispuesto, pero que quiere primero esperar a diciembre a terminar su proceso de recolección de firmas. Y el único que dijo que no fue el exalcalde de Cali, Mauricio Armitage, asegurando que no puede ser parte de una coalición que tiene el propósito de unir al país y acoge algunas voces que promueven el odio y la división. Los colombianos no quieren oír más agresiones, escribió. ¿Será que esto lo acerca más a una coalición de centro y, por qué no, de izquierda? Este sábado se dio un encuentro muy particular entre 2 precandidatos y del que poco se ha hablado. Se reunieron Miguel Uribe Londoño y Abelardo de las Priella en Barranquilla, puntualmente en la oficina de las Priella. No hay foto, así se acordó entre ambos y ha llamado mucho la atención que mientras el precandidato Uribe Londoño ha publicado sus más recientes encuentros con Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón, hablando de la necesidad de unirse, de la reunión con de las Priella no se ha dicho ni se dirá nada. Nos cuentan que el precandidato del Centro Democrático fue a Barranquilla específicamente para este encuentro. Lo acompañó su esposa Delia y la reunión se dio en el mejor de los términos. Fue amable y por supuesto se habló del tema clave, la posibilidad de explorar una unión antes de marzo. El hermetismo de ambos lados se debe probablemente a que por el momento a ninguno le conviene que lo vean buscando unión con el otro. Al señor Miguel Uribe, porque primero debe ganar la encuesta del partido y hoy hay molestia interna en el Centro Democrático porque dicen que muchos ya están irrespetando las reglas del juego y están buscando campo en la campaña de las Priella, muchos senadores. Y en el caso de las Priella, se ha reunido en secreto con muchos, pero aún no piensa anunciar alianzas con nadie. Hasta aquí el Código Caracol. Feliz noche para todos. Y para el cierre, las deslumbrantes imágenes de la primera y más grande luna llena en lo que va de este año. Un bellísimo espectáculo que se ha podido contemplar ya en varios puntos de Asia y Europa. A este fenómeno, Malú, también se le conoce como la luna de cosecha. Ocurre cuando el satélite está más próximo a la Tierra en su órbita. Además, es la primera luna de 3 similares que se esperan durante el 2025. Pues a esta hora, ustedes pueden disfrutar de su esplendor en los lugares donde el cielo esté, por supuesto, despejado en Colombia. La superluna. Con la superluna terminamos las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche. En última edición ya viene Desafío Siglo XXI. Sí, señor. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.